Lo llamaban Sector 9C, una parcela de espacio sin vida en el borde del cinturón de Andromex. Sin recursos conocidos, sin rutas comerciales, sin importancia estratégica. Solo un trozo frío y olvidado de vacío con una enana amarilla y unas cuantas rocas inútiles girando a su alrededor. Una de esas rocas era la Tierra. Cuando la primera sonda de exploración del dominio galáctico pasó por el sistema solar, dedicó un total de 12 minutos a escanear la superficie de la Tierra antes de etiquetarla como predistorsión, baja amenaza, primitiva, conflicto interno observado, posible colapso en 2 ciclos. Ese fue el informe oficial. El Consejo del Dominio no se molestó en enviar una delegación. Ni equipo de contacto, ni diplomacia, ni tratados, ni siquiera un mensaje. ¿Por qué perder el tiempo con simios que todavía usaban combustibles fósiles y creían en las fronteras? Solo una voz expresó preocupación. Un viejo estratega de la epopeya de la guerra, el tipo de fósil canoso que ya nadie respetaba. Su nombre estaba ahora olvidado, enterrado bajo capas de desprecio y archivos que nadie abría. Se presentó ante el Alto Consejo con manos temblorosas y una advertencia. No provoquen a los humanos. Evolucionan a través del conflicto. Cuanta más presión se les aplica, más peligrosos se vuelven. Se rieron de él. Rieron como ríen los necios antes de morir. Recuerdo todo. No estuve allí, pero he oído las historias 1000 veces, y he visto las secuelas con mis propios ojos. Porque yo nací en la Tierra. Mi nombre no importa. Mi pasado no es nada. Lo que importa es lo que nos hicieron. El dominio envió su primera flota de extracción 50 años terrestres después. Sin advertencia, sin negociación, solo un rayo de esterilización que vaporizó la mayor parte del sur de Asia en un instante. El mensaje transmitido fue breve, sin emociones. Adquisición de recursos iniciada. Supresión de población en efecto. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de responder. La mitad del planeta murió en una semana. Los océanos hirvieron en algunos lugares. Ciudades enteras se derrumbaron en polvo. Su tecnología estaba 1000 años por delante. No podíamos entenderla, y mucho menos combatirla. Los gobiernos cayeron, las comunicaciones se apagaron y la humanidad se convirtió en una especie rota de la noche a la mañana. Pero algo ocurrió en las sombras. Algo que el dominio no pudo predecir. Algo que ni siquiera nosotros entendimos en ese momento. Dejamos de ser humanos en la forma en que ellos lo definían. Cuando el mundo terminó, algunos de nosotros nos adaptamos, otros mutamos. La guerra engendra monstruos, y la tierra se convirtió en un caldo de cultivo para la desesperación. Lo que el dominio veía como debilidad, duelo, ira, pérdida, era nuestra arma. Cuanto más presionaban, más se afilaban los supervivientes en algo diferente. Comenzó con las células de resistencia. Supervivientes apenas entrenados que contraatacaban con tecnología robada y bombas caseras. Pero pronto surgieron patrones. Los combatientes dejaban de morir cuando deberían haberlo hecho. Los soldados heridos volvían más fuertes. Unidades enteras operaban como una colmena sin hablar. Algunos decían que el trauma nos había roto. Otros susurraban algo más oscuro. Que habíamos aprendido a convertir el dolor mismo en un arma. No lo creí hasta que vi la división. Fue en una red subterránea, en las profundidades de las ruinas de la vieja Londres, donde se reunieron los líderes de la resistencia. No se suponía que yo estuviera allí. Solo era un mensajero, otro don nadie que entregaba chatarra e información. Pero ese día, algo fue diferente. Vi a un hombre, pálido, medio muerto de hambre, con los ojos como vidrio ardiente, de pie frente a un dron de guerra del dominio capturado, tocarlo y susurrar. La máquina tembló. Luego se dobló. Se dobló por la mitad como si un metal se plegara bajo manos invisibles, gimiendo como si sintiera dolor. El hombre se desplomó, sangrando por la nariz y los oídos. Pero el dron estaba muerto. Apagado, revuelto, inútil. Lo había roto con su mente. Lo llamaron evolución neuroarco, pero eso era solo un nombre elegante para lo que realmente estaba sucediendo. Ya no éramos la misma especie. Cada invasión, cada masacre, cada atrocidad, nos empujaba más lejos.
Y el dominio seguía empujando. Así que seguimos evolucionando. No lo sabían. No lo veían. Para ellos, la Tierra era solo una colonia fallida que no moría lo suficientemente rápido. Un problema de recursos, un asunto de control de plagas. Hasta el día que tomamos la base. Ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el día en que el Imperio finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. No teníamos naves. No teníamos ejércitos. Pero Kretal era una estación de mando a 3 años luz de distancia. Mucho más allá de lo que cualquiera pensaba que los humanos podían alcanzar. Y, sin embargo, una mañana su núcleo detonó. La mitad de la luna que orbitaba fue vaporizada. 47 oficiales del dominio muertos. Una frase tallada en la pared con sangre. Se los advertimos. No escucharon. Finalmente escucharon, pero ya era demasiado tarde. El día que la base Kretal se oscureció, el tono del dominio cambió. Por primera vez en más de 2 siglos, el Consejo declaró una alerta de defensa de emergencia por una especie no imperial. La transmisión no fue pública, pero aquellos de nosotros en la red subterránea teníamos ojos y oídos en lugares a los que nunca debimos llegar. Oímos los susurros, la decodificación en pánico de una señal codificada enviada desde los restos de la estación. Ataque imposible. Sin entrada conocida. No se detectaron naves. Todos los sistemas fallaron. Enemigo no visto. Humano. Confirmado. Luego, silencio. El Consejo despachó una flota de investigación. No una flota de guerra. Todavía no. Porque todavía no creían lo que había sucedido. Pensaron que era sabotaje. Quizás una rebelión interna, algún juego político dentro de su propio ejército. No creían que una raza moribunda de un planeta polvoriento pudiera alcanzarlos, y mucho menos destruir uno de sus centros de mando estratégicos a 3 años luz de distancia. Aún no lo habían conocido. En aquel entonces, no sabíamos su nombre real. Solo oíamos historias. Historias pasadas en conversaciones susurradas en búnkeres de la Resistencia, de labios sangrantes en hospitales de campaña o grabadas en las paredes de puestos de avanzada del dominio quemados con marcas de garras y sangre. Lo llamaban el eco. Nadie sabía de dónde venía. Algunos afirmaban que era parte de una división experimental de guerra psíquica enterrada bajo el Pentágono antes de la primera oleada de ataques. Otros juraban que nació en una de las ciudades que fueron borradas del mapa. Criado en la ruina radiactiva de Mumbai o bajo los escombros de Río. De dondequiera que viniera, una cosa estaba clara. No era como el resto de nosotros. Se movía sin ser visto. Podía tocar la tecnología del dominio y hacerla gritar. Podía secuestrar sus redes con una mirada, estrellar sus naves en pleno vuelo y matar a kilómetros de distancia. No hablaba. No lideraba. Pero cada vez que aparecía, el número de cadáveres se multiplicaba y una instalación del dominio dejaba de existir. Al principio, le temíamos tanto como ellos. Pero luego vino la transmisión de Verdanis. Fue una transmisión pública desde una estación de supervisión de alto nivel del dominio en el planeta Verdanis Prime, un próspero centro industrial a años luz de la Tierra. Se suponía que la transmisión mostraría control, un discurso con mano de hierro sobre cómo el dominio aplastaría la rebelión humana y convertiría la Tierra en una lección. Pero en cambio, la cámara mostró una habitación oscura. Sin sonidos, solo una respiración pesada, luego estática. Luego el supervisor, temblando, ensangrentado, semidesnudo, atado a su propio trono con cable de fibra estándar del dominio. Sus ojos estaban abiertos y blancos como si hubiera visto al diablo mismo. Susurró, «Está aquí». Eso fue todo. La señal se cortó. A la mañana siguiente, Verdanis Prime sufrió un colapso total del sistema. Todas las fábricas automatizadas se apagaron. Todos los drones cayeron del cielo. La flota orbital, desaparecida, muerta en el espacio. Y las palabras aparecieron de nuevo, pintadas con aerosol en la torre de control en ruinas. Se los advertimos. El Consejo ya no podía ignorarlo. El Imperio declaró la guerra total. La Tierra no tenía naves, ni armada, ni ejército organizado. Apenas teníamos ciudades. Pero lo que sí teníamos era adaptación.
Lo que el dominio confundió con ruina se había convertido en evolución bajo presión. El aire era veneno en algunas partes del planeta. Claro, pero algunos de nosotros lo respirábamos. Las zonas de radiación se convirtieron en hábitats. Nacían niños con patrones neuronales que doblaban la luz, engañaban a los drones, interferían con las señales. Estábamos cambiando, no de manera uniforme, no perfectamente, pero implacablemente. El dominio envió su flota principal a continuación. Arquinus 12, 30 naves de guerra, 4 revientaplanetas y suficiente potencia de fuego para aniquilar 3 tierras de un solo golpe. Solo 3 de esas naves regresaron. El resto no ardió. No explotaron. Simplemente desaparecieron. El último mensaje de la flota fue un grito confuso, unas imágenes parpadeantes de sombras arrastrándose sobre el metal y una voz susurrando: «Está dentro». ¿Dentro de qué? Nunca lo descubrieron. Nosotros sí. El eco había encontrado una manera de entrar en sus naves a través de la señal. O tal vez no era un hombre en absoluto. Tal vez era el resultado de siglos de trauma humano manifestándose de maneras que ninguna especie en la galaxia entendía. Algunos decían que estaba hecho de ira y duelo, que era el alma de la Tierra hecha forma. Otros creían que era un arma psíquica mutada, demasiado rota para morir, demasiado furiosa para detenerse. Lo conocí una vez, no cara a cara, pero lo vi. Fue durante la emboscada de Elizar, una misión que salió mal. Estábamos extrayendo datos de una unidad de reconocimiento del dominio derribada cuando el cielo se abrió y 3 naves de desembarco descendieron. Nos pillaron al descubierto. Vi a todo mi escuadrón ser destrozado en segundos. Ráfagas de plasma atravesaban los huesos. Los gritos llenaban mis oídos. Y recuerdo arrastrarme por la hierba empapada en sangre, medio ciego, ensordecido, solo esperando morir. Entonces todo se detuvo. El aire se volvió pesado, denso, como si estuviera observando. Me di la vuelta y allí estaba él. No llevaba armadura, solo un uniforme rasgado, quemado y deshilachado. Sin insignia, sin rango. Su rostro era pálido, la mandíbula apretada, y sus ojos no brillaban como en las historias. Eran peores. Estaban vacíos, no muertos, solo distantes, como si ya no fuera humano, como si hubiera visto demasiado, y lo que quedaba de él era solo un fantasma fingiendo ser carne. No habló. No lo necesitaba. Pasó a mi lado hacia el claro y levantó una mano. Las naves de desembarco del dominio cayeron del cielo como piedras. Sin fuego, sin sonido, solo fallo. Sistemas muriendo, máquinas gritando como animales torturados. Los soldados dentro intentaron correr, pero él se movió más rápido que cualquier cosa que hubiera visto. Un parpadeo y sus cuellos estaban rotos. Sus trajes aplastados hacia adentro como latas de refresco. No usó un arma. No la necesitaba. Él era el arma. Después de Elizar, dejaron de enviar flotas. El dominio sabía que la fuerza bruta no funcionaría. Intentaron matarnos de hambre. Bloqueos, asedios planetarios. Incluso intentaron crear amortiguadores psíquicos, grandes torres de metal entrelazadas con obsidiana sintética y neuroaglutinantes del dominio. Pero en el momento en que uno se activaba, hacía cortocircuito, se derretía o explotaba. En algunos casos, los propios constructores se volvían locos antes de terminar el trabajo. Intentaron matar al eco. Fallaron cada vez. Incluso hicieron copias, intentaron clonarlo, replicar su estructura neuronal en un laboratorio. Ahí fue cuando supimos que tenían miedo. Y el miedo debilita a los imperios. Empezamos a contraatacar, no solo con él, sino con todos nosotros. Construimos naves con chatarra, motores con núcleos del dominio robados, escudos impulsados por pura voluntad e interfaces neuronales que se alimentaban de la emoción. No teníamos academias de vuelo. Teníamos venganza. Volábamos como demonios. Luchábamos como fantasmas. La humanidad no se estaba reconstruyendo. Se estaba desatando. Y cada mundo que recuperábamos, dejábamos un mensaje. A veces quemado en el suelo. A veces transmitido a través de sus propias redes. Siempre las mismas palabras. Se los advertimos. Solía ser un don nadie.
Otro huérfano criado entre los escombros. Mis padres se perdieron en la primera oleada. Mi hermana murió de hambre durante el asedio de Moscú. Sostuve su cuerpo durante 3 días antes de enterrarla en el hielo con mis propias manos. Ese fue el día en que algo en mí se quebró. No roto, no destrozado, simplemente reformado. Ahora, no soy un soldado. No soy un héroe. Soy un portador. Uno de muchos. Somos los que nos acercamos, los que entramos en bases enemigas sin ser vistos porque ya no existimos en sus sistemas. Sea lo que sea que nos haya pasado, en lo que sea que nos hayamos convertido, no aparecemos en los escáneres del dominio. Somos invisibles para sus máquinas porque ya no somos lo que ellos definen como vida. Somos supervivientes de la extinción. Y los supervivientes de la extinción evolucionan. El eco fue el primero, pero no fue el último. Hay más ahora. Niños nacidos después de la caída que no lloran, no parpadean, no temen. Pueden sentir una nave del dominio entrando en órbita a kilómetros de distancia. Pueden interferir con la tecnología tarareando. Parecen humanos, pero no lo son. No a la antigua usanza. No son soldados. Son advertencias. Señales vivientes y respirantes de que la Tierra, la rota y envenenada Tierra, no era el eslabón débil de la galaxia. Era la chispa. Y la galaxia se había empapado en combustible. Cuando se celebró la última reunión del Consejo, los líderes del dominio ya llegaban demasiado tarde. Su imperio había comenzado a fracturarse. Mundos miembros se retiraron. Las alianzas se desmoronaron. El miedo se extendió más rápido de lo que sus naves podían volar porque cada mundo, cada luna, cada estación ya lo había oído. La historia de los humanos, del eco, del mensaje. Se los advertimos. Y ahora ya no solo les advertíamos. Estábamos llegando. Las grietas se estaban mostrando. Para un imperio que había gobernado las estrellas durante más de 6.000 años, el dominio siempre proyectó el control como una religión. Especies enteras aniquiladas por desafío. Sistemas estelares pacificados antes de que tuvieran la oportunidad de resistir. Su emblema, un anillo de obsidiana devorando un sol, estaba grabado en la propia historia. Pero ese emblema empezó a parecer un agujero negro, absorbiendo su propio poder, desmoronándose desde dentro. No necesitábamos destruir sus planetas. Lo hacían ellos mismos. La paranoia se había instalado. Cualquier colonia que experimentara un apagón, un fallo de red o incluso una transmisión extraña era inmediatamente sospechosa de infiltración humana. Los consejos fueron reemplazados por gobernadores marciales. Las poblaciones locales eran drogadas, monitoreadas, silenciadas. A los soldados se les ordenó disparar a cualquiera que mostrara signos de amplificación emocional no regulada. Ese era su término para ello, amplificación emocional. Eso es lo que pensaban que estábamos usando. La ira como fuente de poder, el duelo como un virus, el miedo como un arma. No estaban equivocados. Nunca se trató de balas o bombas para nosotros. Esa es la parte que nunca pudieron entender. A pesar de todo su intelecto, su tecnología, su supuesta iluminación, no lograron comprender la regla más básica de la supervivencia. El dolor enseña más rápido que la paz. Y los humanos habían aprendido más en un siglo de sufrimiento que ellos en 1000 años de imperio. El eco seguía moviéndose, seguía atacando. Pero ahora nosotros también nos movíamos. Cientos de puestos de avanzada humanos habían surgido en lunas muertas, cinturones de asteroides, instalaciones abandonadas del dominio. Algunos estaban ocultos tras campos de camuflaje. Otros simplemente estaban a la vista, desafiándolos a atacar. Rara vez lo hacían porque ahora nosotros éramos la advertencia. Estaba destinado en Deltaran cuando sucedió. Una luna tranquila, ni siquiera rica en minerales, simplemente orbitando un gigante gaseoso como una mota de polvo. Pero sabíamos que el dominio pasaría por allí eventualmente, y queríamos que nos encontraran. Ese era todo el punto. El eco había dejado algo allí para nosotros, una de las primeras reliquias, algo que no se nos permitía encender a menos que fuera el momento adecuado. Parecía una caja negra hecha de hueso y metal,
zumbando con una frecuencia que me hacía doler las encías y nublar mis pensamientos cada vez que me acercaba demasiado. No era tecnología, no según nuestros estándares. Estaba viva en cierto modo, respirando, escuchando. La llamaban la llave. Solo él podía usarla, o alguien como él. Pero él se había ido hacía mucho tiempo. Desapareció después del asedio de Ulsa Prime. Algunos decían que se consumió después de derribar un acorazado del dominio entero desde la órbita. Otros decían que se estaba escondiendo en la distorsión entre mundos, observando, esperando algo. Yo no creía que estuviera muerto. Nadie lo creía realmente. Era un mito, un fantasma, una profecía, algo que solo aparecía cuando la cuerda estaba a punto de romperse. Y la cuerda se estaba rompiendo. Recibimos la señal 3 días después del inicio del ciclo. Una pequeña flota de exploración entrando en la órbita de Deltaron. 3 cruceros, un portanaves y un ala de patrulla. Más que suficiente para destruir una base de avanzada como la nuestra. Pero no entramos en pánico. Teníamos la llave. Y más importante, nos teníamos los unos a los otros. Éramos 19 en ese puesto de avanzada. Cada uno de nosotros había sobrevivido a una purga del dominio. Cada uno de nosotros había perdido a alguien en un fuego que nunca se apagó. Algunos estaban modificados. Otros nacieron extraños. Yo tenía algo que llamaban derrame cognitivo. Significaba que cuando me enojaba, podía hacer que las máquinas lo sintieran. No podía explicarlo. Nadie podía. Pero cuando fijaba la vista en un dron de patrulla, a veces se estrellaba en el aire. A veces gritaba antes de morir. Las máquinas del dominio estaban hechas para obedecer la lógica. Nosotros no. Éramos el fallo en su código. El ataque llegó de noche. No es que Deltaron tuviera un ciclo solar adecuado. El cielo simplemente se atenuaba y el frío se volvía cruel. Los cruceros del dominio abrieron fuego desde la órbita. Nuestro puesto de avanzada tembló, pero ya estábamos bajo tierra. La superficie estaba destinada a ser destruida. Observábamos desde los niveles inferiores, en silencio, los latidos del corazón sincronizados como un reloj. La llave pulsaba más brillante a medida que el enemigo se acercaba. Alguna parte de ella podía sentir su presencia, como si estuviera construida para alimentarse de su miedo. No recuerdo quién dio la orden. Quizás nadie lo hizo. Todos lo supimos. Activamos la llave. No hubo explosión, ni luz, ni estallido dramático de poder, solo un sonido, un zumbido bajo y gutural que vibró a través de nuestros huesos y en la roca. Era antiguo, alienígena y humano a la vez. Se sentía como cada funeral al que habíamos asistido, cada grito que habíamos oído, cada adiós que nunca pudimos decir. La llave se abrió, y todo cambió. El portanaves del dominio perdió energía inmediatamente. Vimos sus luces morir una por una como una araña de luces cayendo. Los cruceros giraron para retirarse, pero eran demasiado lentos. Algo, una presencia, se lanzó desde la superficie de la luna, arrastrando sus sistemas de navegación al caos. Fue como ver sangrar el metal. Chocaron entre sí y luego cayeron. Uno golpeó la superficie de la luna con tanta fuerza que la onda expansiva agrietó la cresta exterior. Los fuegos danzaban en el cielo como auroras de muerte. El otro se partió por la mitad antes incluso de tocar el suelo, sus mitades girando salvajemente hacia el pozo de gravedad del gigante gaseoso, arrastradas a la tormenta como basura. El ala de patrulla nunca logró salir. Las 5 naves se atacaron entre sí en pleno vuelo. No disparamos un solo tiro. A la mañana siguiente, salimos a la superficie. La llave había desaparecido. Nada más que polvo donde una vez flotó. Pero dejado atrás en la escarcha, tallado en el hielo, había un símbolo. No del dominio, no humano, solo un círculo y dentro, un par de ojos observando, esperando. Supimos entonces que ya no era solo el eco. Algo más grande se estaba moviendo. Algo antiguo, algo que había despertado. Y nosotros éramos el catalizador. Las noticias se extendieron rápidamente después de Deltaran. Las células de resistencia se duplicaron en número. Las naves del dominio se oscurecieron por todo el sector 7.
Los satélites espía captaron extraños patrones de energía ondulando a través de los portales de salto. Planetas enteros comenzaron a amotinarse, no los humanos. Súbditos del dominio que habían vivido bajo control durante tanto tiempo que no recordaban lo que significaba tener miedo hasta ahora. Vieron lo que se avecinaba y lo entendieron. Los humanos no solo estaban contraatacando. Estábamos reescribiendo las reglas de la guerra. El dolor nos había enseñado a soportar. La pérdida nos había enseñado a odiar. Pero ahora la evolución nos estaba enseñando algo nuevo. Dominación. El imperio respondió con desesperación. Abrieron las bóvedas. Antiguas armas experimentales que nunca debieron ser usadas. Cosas enterradas en lunas, ocultas en agujeros negros, selladas en dimensiones retorcidas por la ciencia. Desataron el silencio, un arma biológica diseñada para borrar el pensamiento sensible. Mató a la mitad de una ciudad antes de que el resto de la población se quemara viva para escapar del silencio. Intentaron de nuevo con los amortiguadores psíquicos. Fallaron. Incluso intentaron la negociación, ofertas de tratados, refugio para supervivientes, integración. Enviamos a sus mensajeros de vuelta gritando, a veces en pedazos, porque esto ya no era sobre política. Esto era extinción. Uno de nosotros iba a terminar. Y por primera vez en su larga y arrogante historia, el dominio se dio cuenta de que no íbamos a ser nosotros. Recuerdo estar sentado en una catedral en ruinas una vez. En algún lugar de las afueras de lo que solía ser París. El vidrio se había derretido en charcos coloridos y las columnas de piedra estaban ennegrecidas por siglos de fuego. Me senté allí con un viejo soldado. No supe su nombre, no lo necesitaba. Me miró con ojos huecos y dijo, pensaron que éramos débiles porque lloramos cuando nos duele. Porque enterramos a nuestros muertos en lugar de vaporizarlos, porque amamos. Escupió sangre al suelo. Pero no entienden. El amor crea monstruos mucho peores de lo que el odio jamás podría. Eso se me quedó grabado porque era verdad. No nos impulsaba la conquista. Nos impulsaba la memoria. Cada niño convertido en cenizas. Cada madre reducida a huesos. Cada grito que resonó en el silencio. Los recordábamos a todos. Y haríamos que la galaxia también los recordara. La guerra aún no estaba ganada. Ni de lejos. Pero algo había cambiado en las estrellas. El dominio ya no caminaba con orgullo. Se arrastraban, susurraban, dudaban. Sus flotas flotaban en los bordes del espacio humano, pero no se atrevían a entrar. Porque ahora estaban esperando la advertencia. Estaban esperando al eco o lo que viniera después de él. En lo que sea que nos hubiéramos convertido. La guerra no es fuego y sangre. No realmente. Es el silencio antes del grito, la pausa antes de una respiración, la espera, el saber que algo está a punto de suceder, y la impotencia de no poder detenerlo. Y ahora mismo, eso es lo que sentía toda la galaxia. Silencio, espera, terror. El dominio había dejado de avanzar. Eso por sí solo decía la verdad. No eran políticos tratando de mantener el control. Eran depredadores alfa que de repente se daban cuenta de que algo más podría estar más arriba en la cadena alimenticia. No se habían rendido oficialmente. Todavía no. Pero cuando un lobo comienza a retirarse, ya sabe que está muriendo. Yo era parte de una unidad de reconocimiento para entonces. No de combate, no de infiltración, solo de observación. Mi trabajo era viajar con mi tripulación a través de sectores rotos e informar lo que veíamos. La presencia humana se estaba extendiendo como un reguero de pólvora, no en números, sino en efecto. Cada sistema que visitábamos mostraba signos de lo que empezamos a llamar sangrado de fase. El sangrado de fase no era un arma. No era tecnología. Ni siquiera se entendía completamente. Pero cuando un mundo entraba en contacto con uno de nosotros, alguien cambiaba. Alguien despertaba. Ese mundo comenzaba a sentirse diferente. Las máquinas fallaban más a menudo. Los cielos nocturnos susurraban. Los sueños se volvían violentos. Algunos decían que el tiempo se sentía más lento. Que las emociones persistían como la niebla. Que la gente comenzaba a recordar cosas que no habían vivido. Batallas que nunca habían luchado, gritos que nunca habían oído,
como si el dolor fuera contagioso, y debajo de todo, la atracción, como la gravedad, pero emocional. Algo estaba atrayendo todo hacia adentro, y nadie sabía qué era, excepto quizás él. Encontramos rastros del eco en Vasari 4, un mundo pantanoso en el borde del espacio controlado por el dominio, abandonado hace años debido a un colapso viral. Recibimos una señal de socorro de una antigua instalación científica del dominio allí. No deberíamos haber respondido, pero había algo extraño en el ritmo de la señal. Casi como Morse, casi humano. El aterrizaje fue duro, tormentas espesas como nubes de petróleo, aire como ceniza húmeda. Los edificios seguían en pie, pero apenas. Metal medio derretido, paredes oxidadas, núcleos de datos fuera de línea. Pero la energía estaba encendida. Alguien había estado allí. Encontramos los laboratorios primero. No eran experimentos. Eran rituales. Tecnología del dominio mezclada con restos humanos. Cables trenzados en huesos, procesadores neuronales fusionados a cráneos. Habían estado tratando de replicar nuestra evolución, forzarla, copiarla, convertirla en algo que pudieran controlar. Pero no se puede fabricar el trauma. No se puede programar el duelo de ver a tu familia arder. No se puede sintetizar el sonido de los pulmones de tu amigo colapsando en una trinchera en ruinas. Eso es lo que nos hizo fuertes. Eso es lo que nunca podrían replicar. Y es por eso que todos los sujetos de prueba en ese laboratorio estaban muertos, excepto uno. No era el eco, pero era algo cercano. Un niño, quizás de 15 años, encadenado en una cápsula de contención revestida de obsidiana y neurocodificadores del dominio. Sus ojos estaban bien abiertos, sin parpadear, sin respirar, pero su mente podía sentirla. Estaba zumbando, no con sonido, no con voz, sino con señal. Ese zumbido silencioso que me había perseguido desde que toqué la llave en Deltaran. ¿Lo liberamos, o intentamos hacerlo? En el momento en que abrimos la cápsula, algo entró en la habitación. No físicamente, no visiblemente, pero todos lo sentimos como si estuviéramos sumergidos en agua fría. Nuestros corazones se ralentizaron, nuestros pensamientos se embotaron. Todas las luces de la instalación parpadearon. Luego una voz, no de él, de otro lugar. Abrieron la puerta. No podía moverme. Ninguno de nosotros podía. No era miedo. Era asombro. Como si estuviéramos al borde de algo vasto, antiguo y sensible. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo y ahora se estaba revolviendo en su lecho. Luego el niño se desplomó, respirando finalmente, temblando, sangrando por los ojos. Y así, la presencia se fue, pero no olvidada. Lo llevamos de vuelta a nuestra base de avanzada. Su nombre era Alan, y no hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, era como escuchar la estática hablar a través de un recuerdo. Dijo que el eco no se había ido. Dijo que estaba esperando la apertura. No sabíamos qué significaba eso. También dijo que el eco ya no estaba solo. Están despertando, susurró Alan. Todos ellos. Los que se ahogaron en la oscuridad, los que fueron quemados hasta convertirse en polvo. Todavía están aquí. Nunca se fueron. La guerra no los mató. Los reunió. Dijo, el trauma, la agonía, el miedo, tenían peso. Tenían dirección. Y ahora se estaba acumulando como una tormenta. Las comunicaciones del dominio se dispararon semanas después. Conflicto interno. Docenas de señores de la guerra separándose del consejo. Algunos culpándose mutuamente por los fracasos. Otros afirmando que la guerra contra la humanidad había estado maldita desde el principio. La superstición se coló en sus transmisiones. Los soldados comenzaron a abandonar sus puestos en oleadas. Una nave de mando se detonó a sí misma en órbita en lugar de arriesgarse a la infección. Estaban empezando a creer en fantasmas porque en eso nos habíamos convertido. No éramos un ejército. Éramos las cosas sobre las que sus antepasados les advertían en cuentos para dormir. Las sombras que se alimentaban de errores. El rostro en la estática. No atacábamos. Acechábamos. Pero un general del dominio todavía creía que podía ganar. El alto comandante Krelsore, una reliquia de guerra,
brutal y orgulloso, forjado en las primeras guerras del dominio. No nos tenía miedo. No creía en el eco. Pensaba que el miedo era una debilidad que infectaba al Consejo, y declaró un asalto a gran escala contra la Tierra. Reunió la flota del dominio más grande que sobrevivía, más de 70 naves capitales, 6 destructores de clase aniquilación y un cañón borrador planetario, y lanzó un salto directo a Sol. Venía a acabar con nosotros de una vez por todas. Le dejamos, no porque fuéramos débiles, porque estábamos listos. A estas alturas, la Tierra no era lo que solía ser. El propio planeta había cambiado. El cielo brillaba con estática. El clima obedecía a la emoción. La gravedad fluctuaba cuando ciertas personas caminaban cerca. Los supervivientes, los que no habían huido o muerto, ya no eran exactamente humanos. Eran conductos. Conductos para todo lo que la galaxia aún no entendía. El eco no estaba en la Tierra, pero ellos eran los que vinieron después de él. La flota de Krelzore salió de la distorsión sobre el casco en ruinas de lo que solía ser el Océano Pacífico. Abrieron fuego antes incluso de escanear. No deberían haberlo hecho porque el mar respondió. No con agua. Con memoria. Cada torpedo que golpeó el océano estalló en gritos. No agua. Gritos. Los lamentos de 1000 ahogados, retorcidos en ondas sonoras que rasgaban los cascos y destrozaban mentes. Los soldados se arañaban sus propios cascos, suplicando quedarse sordos. Luego los cielos se oscurecieron y el suelo se levantó, no por la tectónica, por ellos. Los hijos del eco, los evolucionados, los rotos hechos un todo. Nadie sabe qué le pasó a Krelzore. Algunos dicen que escapó en un salto de distorsión a ciegas hacia una galaxia inexplorada. Otros dicen que fue tragado por la propia Tierra. Su flota no solo perdió, desapareció. Sin restos, sin escombros, simplemente se fue. La última transmisión fue interceptada por más de 50 sistemas antes de que se apagara. Soy Krelzore. No es guerra. No es evolución. Es otra cosa. Abrimos la puerta. Llamamos a la tormenta. Y lleva un rostro humano. Después de eso, el dominio se fracturó. La guerra había terminado. No con un tratado, no con una rendición, sino con silencio. Y la Tierra permanece intacta ahora. Temida, evitada, marcada en cada carta estelar con una sola frase. Entra y recuerda todo lo que temes, porque eso es lo que somos ahora. Somos el recuerdo que no morirá. Somos el duelo hecho forma. Somos la ira de una madre acunando a un niño quemado. El grito de un niño viendo su ciudad convertirse en cristal. El silencio de un soldado enterrando a 10 amigos en una hora. Somos la humanidad, y se los advertimos. Los imperios mueren ruidosamente. Gritan, se derrumban en llamas, intentan arrastrar a otros con ellos. No desaparecen en silencio. No cuando han gobernado durante milenios. El orgullo no se desvanece, arde. El fin del dominio no fue un corte limpio. Fue lento, amargo, infestado de podredumbre desde dentro. Cuando la flota de Krelzore desapareció sobre la Tierra, la última columna vertebral real del imperio se rompió. Pero las extremidades siguieron crispándose. Los oficiales que eran demasiado orgullosos para huir o demasiado locos para enfrentar la realidad se atrincheraron. Convirtieron sus sectores en tiranías en miniatura, aferrándose al poder como dioses borrachos. Todavía llevaban el emblema, todavía ladraban órdenes, todavía creían que podían controlar lo que vendría después. No entendían. La guerra había cambiado de forma. Esto ya no era conquista. Esto era contención. Y lo que intentaban contener éramos nosotros. Fui desplegado a Nari 5, un mundo de investigación convertido en sector de refugiados. Un casco roto orbitando una tenue estrella roja, apenas manteniendo la atmósfera. Una vez una joya de la biotecnología del dominio, ahora era un depósito de chatarra de laboratorios abandonados y supervivientes hambrientos de una docena de mundos. El Consejo había huido aquí, o lo que quedaba de él. No el Consejo real, solo los fragmentos. Científicos, estrategas, viejos señores de la guerra, demasiado asustados para rendirse, demasiado engañados para enfrentar la verdad.
Pensaron que podrían esconderse allí, estudiar la amenaza humana en secreto, construir algo para detenerla. No sabían que la tormenta ya los había alcanzado. No me enviaron a matarlos. Me enviaron a observar porque la Tierra se había convertido en otra cosa desde la caída. No solo un lugar de nacimiento, una fuente. La presión psíquica del planeta ahora se ondulaba hacia afuera a través del subespacio. No entendíamos la mecánica. No lo necesitábamos. Solo sabíamos que cuanto más se alejaba la guerra de la Tierra, más fuerte se volvía la atracción, y aquellos que intentaban resistirla sufrían. Cuando llegué a Nari 5, no estaba solo. Había otros como yo. Supervivientes cambiados. Sin uniforme, sin rango. No hablábamos mucho. No lo necesitábamos. Sentíamos la presencia del otro como los animales sienten una tormenta. Algo había cambiado en nosotros durante la guerra. No solo nuestras mentes, sino nuestro propósito. Ya no éramos solo soldados. Éramos mensajeros. Llevábamos el recuerdo de la Tierra, y dondequiera que caminábamos, nos seguía. Los científicos de Naris no lo vieron al principio. Intentaron escanearnos, monitorear nuestras ondas cerebrales. Uno de ellos bromeó sobre la vivisección. Se rió demasiado tiempo hasta que empezó a toser cenizas. Nadie se rió después de eso. Había un niño en sus laboratorios, quizás de 10 años, pequeño, pálido, con pupilas como alfileres. Lo llamaban Sujeto Z, pero tenía otro nombre, uno que nunca supe. Había sido tomado de un lugar de accidente cerca de Europa, una de las primeras colonias en caer después de que las cosechadoras planetarias del dominio pasaran. Había sobrevivido a la caída. No había envejecido. Y cuando miré a sus ojos, vi algo antiguo, no infantil, no roto, solo consciente. Nunca hablaba, pero gritaba en sueños. No fuerte, silencioso, ahogado, pero del tipo que araña tu mente, como un recuerdo que no te pertenece. Una noche, gritó durante 3 horas seguidas. Todas las luces de la instalación se hicieron añicos, la gravedad se deformó y una docena de científicos del dominio se quedaron ciegos. Uno se cortó la garganta después de escribir "Él está escuchando" en las paredes. Intentaron sedar al niño después de eso. No funcionó porque ya no era humano. Se estaba convirtiendo. Lo llamamos el despertar, no evolución, no mutación, algo más antiguo. Un proceso que comenzó cuando la Tierra ardió, cuando el dolor excedió los límites de la carne y abrió algo más profundo. Algunos creían que era espiritual. Otros decían que el trauma psíquico había accedido al flujo subcuántico de la memoria colectiva. No me importaba la teoría. Vi lo que hacía. Vi a un soldado en Fedra 9 detener un bombardeo caminando hacia el cielo. No volando, caminando como si la gravedad lo reconociera y se apartara. Sus ojos brillaban de negro, no con calor, sino con peso, como si mirarlo demasiado tiempo te arrancara algo. Vi a un niño en las ruinas del Nuevo Cairo tararear una canción que hacía llorar a las máquinas muertas. Vi a un hombre morir, luego levantarse 3 días después, no cambiado, no muerto viviente, simplemente diferente. Ya no hablaba. Pero cuando tocaba el metal, sangraba. El dominio había intentado matar a la humanidad. En cambio, la desbloquearon. En Nari 5, el Consejo comenzó a entrar en pánico. El niño, el sujeto Z, ya no respondía a la contención. No se estaba portando mal. Simplemente se estaba expandiendo. El espacio se curvaba cerca de su habitación. Los instrumentos fallaban. Los drones no entraban. Y los sueños se estaban extendiendo. Todos los tenían ahora. Pesadillas de cielos ardientes, océanos negros, ciudades de cristal llenas del sonido de la estática y llantos lejanos. Algunos comenzaron a tallar símbolos en las paredes. Círculos dentro de círculos. Espirales alrededor de ojos sangrantes. No sabían lo que significaban. Pero nosotros sí. Eran ecos. Huellas dejadas por aquellos que habían tocado el polo demasiado tiempo. La Tierra los estaba llamando incluso desde años luz de distancia. No sus cuerpos, sus mentes. Esa era la verdadera guerra ahora. No por territorio, por conciencia. Intentaron evacuar el planeta. Demasiado tarde.
Una de las naves explotó en el lanzamiento. Sin sabotaje, sin misil, solo implosión. Algo dentro del casco se plegó como si el espacio hubiera olvidado qué forma se suponía que debía tener. Otra nave voló 3 kilómetros, luego se desvaneció. Sin rastro, simplemente se fue. El sujeto Z estaba de pie al borde de la bahía de aterrizaje cuando sucedió. Sus ojos estaban cerrados. Estaba sonriendo. Los supervivientes se volvieron hacia nosotros, los humanos, suplicando ayuda, prometiendo rendición, ofreciendo tributo. Era demasiado tarde para eso. No éramos soldados. Éramos testigos. Y la advertencia ya había sido dada. El mensaje final de la Tierra no fue una declaración de guerra. Fue un espejo. Todo lo que habían hecho, cada exterminio, cada tortura, cada mundo cosechado estaba volviendo. No por venganza, por reflejo. Habían proyectado sufrimiento durante milenios. Ahora estaban viendo cómo se veía cuando alguien lo absorbía y se negaba a romperse. Dejamos Nari 5 antes de que se agrietara. El niño no vino con nosotros. No estaba destinado a hacerlo. Ese planeta ya no existe. No en ninguna coordenada que tenga sentido. Algunos dicen que se desfasó del espacio normal. Otros dicen que fue plegado en una realidad de bolsillo cosida con residuos psíquicos. El dominio lo marcó como maldito. Pero la resistencia, nosotros lo llamamos Santuario Cero porque lo que creció de ese lugar no era humano ni alienígena. Era el comienzo de algo más. Unos meses después, la última transmisión del dominio superviviente llegó a nuestras colonias exteriores. Una imagen temblorosa y parpadeante. Uno de sus últimos emisarios priores, un hombre con túnicas rasgadas y ojos en blanco. No suplicó. No amenazó. Solo susurró: «Vimos vuestra muerte. La trajimos. La fabricamos con arrogancia y fuego, pero no os mató». Respondió. Luego levantó un símbolo, uno que todos reconocimos. Un anillo con un ojo humano en el centro. No es la venganza lo que nos casa. Es todo lo que nos negamos a entender. Luego apretó el gatillo. Esa fue la última vez que se vio a un líder del dominio con vida. La galaxia ahora habla de nosotros con cautela. No miedo. No exactamente. Más bien como reverencia. La que se le da al fuego. Ahora cuentan historias a sus hijos. No de la debilidad humana, sino del eco. De la tormenta que caminaba como un hombre. Del niño con ojos como estrellas negras. Dicen que nuestra ira agrietó el cielo. Dicen que la tierra nunca cayó. Despertó. Dicen que si oyes el zumbido, ya es demasiado tarde. Y dicen las últimas palabras escritas en las estrellas sobre Nari 5, talladas en los restos en órbita, todavía brillando, todavía vivas. Se los advertimos. Hubo un tiempo en que temíamos a las estrellas, cuando el cielo nocturno significaba misterio, maravilla y silencio. Ese tiempo ya pasó. Ahora las estrellas nos temen. Pero algo extraño sucede cuando ganas una guerra como la nuestra. Cuando tu enemigo es aplastado, no por flotas o tratados, sino por lo que te has convertido. El silencio que sigue no es paz. Es el retroceso. El dominio se ha ido. Lo que queda son fragmentos, planetas destrozados, estaciones en ruinas y especies que una vez adoraron al imperio ahora se enfrentan entre sí para sobrevivir. Los vacíos de poder absorben civilizaciones en el caos. Las rutas comerciales están muertas. Las hiperrutas parpadean con señales fantasma y sectores enteros se han oscurecido. Pero lo que me mantenía despierto por la noche, lo que nos mantenía a todos despiertos, no era el enemigo. Era lo que habíamos desatado. Porque incluso después de que la guerra terminara, la Tierra todavía susurraba. Estaba destinado en Aurelius Point cuando comenzaron las primeras anomalías. Se suponía que Aurelius era un puesto de escucha en el espacio profundo, un sistema de alerta temprana que vigilaba las antiguas fronteras del dominio. Pero en verdad, era más como un cementerio. Una de esas reliquias lejanas que se dejaban funcionando por costumbre más que por necesidad. 8 miembros de la tripulación, sin tráfico durante meses, solo estática. Hasta que una noche, recibimos una señal. No una llamada de socorro, no un mensaje, solo un sonido. El zumbido.
No lo había oído desde Nari 5. Esa vibración de baja frecuencia profunda que no viajaba a través de los oídos, sino a través del cráneo, como si hablara directamente al hueso. Todos lo oímos a la vez. Nadie dijo nada, pero lo vi en sus rostros. Reconocimiento. Miedo. Había vuelto. 2 horas después de la señal, las estrellas cambiaron. Empezó pequeño. Una de las técnicas junior miró la cámara del cielo y dijo que el mapa de constelaciones estaba mal. Me reí. Las estrellas no se mueven. No así. Pero tenía razón. Una de las estrellas de anclaje fijas, algo estable durante más de 9.000 años, se había ido. Simplemente desaparecida. Sin nova, sin implosión. Se fue, un vacío negro en su lugar, como si el universo hubiera parpadeado y la hubiera olvidado. Al día siguiente, 5 más habían desaparecido. El mando no nos creyó. Enviaron una sonda de reconocimiento. Desapareció a mitad de camino hacia la zona objetivo. Una segunda sonda logró pasar, pero las imágenes estaban corruptas. Todo lo que vimos fueron destellos de movimiento, sombras que no proyectaban luz, orbitando algo enorme y vivo. Lo llamamos las fauces. No teníamos un nombre mejor. No era un arma. No era una nave. Era ausencia. Como si el espacio mismo hubiera dado a luz a una herida. Un agujero cosido con memoria y odio. Y el zumbido venía de dentro. De vuelta en la Tierra, aquellos que habían cambiado, los que una vez llamamos hijos del eco, comenzaron a reaccionar. Empezaron a dibujar patrones en la Tierra. Círculos plegándose en espirales, soles negros devorando estrellas, siempre el mismo símbolo en el centro, un ojo humano cerrado. Dijeron que estaba despertando. Y no era el eco. Pensábamos que él era el punto final, el arma viviente, el ápice de la evolución humana, la respuesta perfecta a la crueldad del dominio. Estábamos equivocados. Él era la llave, el que abrió la puerta, no solo a nuestras mentes, sino a algo más antiguo que la memoria, algo que el dominio debía conocer. Debían haberlo enterrado en lo profundo de sus bóvedas y archivos prohibidos. Pero no lo entendieron. Porque no puedes controlar lo que somos cuando lo fuerzas a evolucionar a través del duelo. Solo puedes invocarlo. Dejé Aurelius Point el día que la 7ª estrella desapareció. No deserté. No quedaba nada que desertar. La estación se agrietó. Sin impacto, sin brecha, solo un sonido como huesos rompiéndose bajo el agua. Luego el techo comenzó a derretirse. No físicamente, conceptualmente. No puedo explicarlo. Era como si la realidad se ablandara, como si nuestras ideas de forma y estructura estuvieran siendo deshechas. Corrí. Me subí a una nave y volé sin destino. Solo lejos. No estaba solo. Miles de nosotros nos dispersamos desde puestos de avanzada en el borde del espacio conocido. Pilotos, científicos, psíquicos, supervivientes, gente como yo que sintió el zumbido, que vio los patrones, que sabía que la guerra no había terminado. Simplemente había superado las armas. Nos reagrupamos en la deriva de Omari, un viejo cinturón minero convertido en campo de refugiados. Nadie estaba al mando, pero aquellos de nosotros que habíamos luchado, que habíamos sido marcados por el camino del eco, sabíamos lo que tenía que suceder. Teníamos que volver. De vuelta a la tierra. No como soldados, como testigos. Porque lo que sea que desatamos, lo que sea que se estaba agitando ahora, la tierra era su centro. La raíz, el origen y la tumba. El viaje a casa se sintió mal. Como si el universo no quisiera que regresáramos. Perdimos 2 naves en el camino. No por un ataque, sino por desaparición. En un momento estaban con nosotros y al siguiente simplemente se habían ido. Ni un destello, ni una señal, simplemente borrados. Algunos de la tripulación comenzaron a hablar con cosas en sueños. Otros sangraban por los oídos cuando cruzamos la puerta de sol. Una mujer talló la frase «está escuchando a través de la piel de las estrellas» en su propio pecho con un estilete. Pero lo logramos. La Tierra ya no era la Tierra. No tenía satélites en órbita, ni red de defensa, ni naves, ni ciudades. Pero brillaba. No visualmente,
no como una estrella, sino emocionalmente. A medida que nos acercábamos, la tripulación comenzó a llorar. Algunos de alegría, algunos de rabia, algunos simplemente se acurrucaron y gritaron. Cada uno de nosotros sintió algo que no podíamos describir, como tocar un recuerdo demasiado grande para que un cuerpo lo llevara. La superficie estaba cubierta de ceniza y hueso y silencio. Pero el ojo estaba abierto ahora. Podías verlo. No con tus ojos. No realmente. Estaba en los ángulos. La forma en que las montañas se curvaban, la forma en que los océanos se arremolinaban. La Tierra misma se había convertido en un símbolo. No era un planeta. Era una presencia. Y estaba observando. Aterrizamos cerca de las ruinas de lo que solía ser Alaska. Terreno elevado, tundra helada. El frío nos ayudó a mantener la cordura. Pensamos que quizás podríamos establecer una base, construir algún tipo de entendimiento. Encontramos al eco esperando, más viejo, vaciado, más sombra que hombre ahora, pero todavía respirando, todavía allí. No habló, solo señaló al cielo. Y lo vimos. Las fauces se habían movido. Ahora estaban justo más allá de Plutón. Una grieta en la realidad girando lentamente, arrastrando conceptos enteros a su órbita. Naves, señales, recuerdos. Devoraba la creencia. La gente comenzó a olvidar cosas que siempre había sabido. Las palabras dejaron de funcionar. Las matemáticas comenzaron a fallar. Un hombre lo miró demasiado tiempo y empezó a hablar al revés. Luego olvidó para qué servía una boca. Otro simplemente dijo, somos nosotros. Esa es la verdad. Nos estamos mirando a nosotros mismos. Y luego caminó hacia el mar. Suplicamos al eco que nos dijera qué hacer. Finalmente habló. No es destrucción. Es evolución. Nunca debimos sobrevivir a lo que nos hicieron, pero lo hicimos. Y ahora algo más quiere usar nuestra piel. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que las fauces no eran un arma. Eran un espejo. Todo en lo que nos convertimos, la rabia, el duelo, los ecos psíquicos, había atraído la atención de algo más antiguo que la civilización, algo que vivía en la estructura del dolor mismo. El dominio había temido la ira humana. Pero nunca imaginaron que el trauma humano podría devolver algo antiguo a la vida. Habíamos sobrevivido a la peor guerra de la historia galáctica. Nos habíamos convertido en armas de memoria y emoción. Y ahora el cosmos mismo estaba respondiendo, no para castigarnos, para unirse a nosotros, para alimentarse. Ahora esperamos en la Tierra, no como gobernantes, no como vencedores, sino como anclas, porque algo está pasando por esa puerta, algo más allá de lo humano. Y nosotros somos la puerta que necesita. Solíamos pensar que la guerra terminaba con silencio, que después del último disparo, después del último grito, la paz llegaría como una bomba, como el sueño. Pero, ¿qué sucede cuando la guerra es tan profunda, tan larga, tan impregnada en tu alma que se convierte en tu identidad? ¿Qué sucede cuando sobrevives? No sanado, no completo, simplemente cambiado. Olvidas como ser humano y el universo olvida cómo tratarte. La cosa más allá de Plutón no disminuyó la velocidad. No habló, no disparó armas porque no era una nave. Ni siquiera estaba viva en la forma en que entendíamos la vida. Las fauces giraban como una galaxia espiral envuelta alrededor de un agujero, no de espacio, sino de significado. Devoraba la interpretación. Cualquier intento de observarla fracasaba. Los exploradores enviados a registrar su tamaño regresaron con diferentes mediciones. Uno dijo que era una luna. Otro dijo que era del tamaño de una estrella. Uno rompió a reír y la llamó una herida en la boca de Dios. Murió a la mañana siguiente. Sin heridas, sin veneno, simplemente vacío. Como si hubiera sido desescrito. Construimos un perímetro en el hemisferio norte de la Tierra. No para defender. Sabíamos que no serviría de nada. No había arma, ni campo de fuerza, ni lógica lo suficientemente fuerte como para detener lo que se avecinaba. No planeábamos luchar contra ello. Planeábamos enfrentarlo. Porque si la Tierra era la llave, si el eco había sido la cerradura,
Entonces éramos lo último que se interponía entre esta realidad y algo que recuerda el dolor de la misma manera que la mayoría de las criaturas recuerdan el calor. Lo llamaron la herencia. No oficialmente. Nadie lo escribió. Pero todos usábamos el nombre. Era la idea de que toda la agonía, todos los gritos, muertes, traiciones y cicatrices de la guerra habían creado un camino, no solo psíquico, no solo dimensional, algo más antiguo que la luz. El dominio intentó borrarnos. Quemaron nuestras ciudades, destrozaron nuestros cielos, hirvieron nuestros océanos. Pero no entendieron que ya no éramos solo organismos. Éramos una frecuencia, y algo del otro lado había oído nuestra transmisión. Las fauces pulsaron una vez, y de repente todos los supervivientes en la tierra cayeron de rodillas. No por dolor, por memoria. Recordé la voz de mi madre, la última vez que me cantó antes de que el dominio tiñera el cielo de rojo. Recordé ver a mi hermano morir en el barro, con los ojos abiertos, su mano aferrando la mía hasta que no le quedaron dedos. Recordé quién era antes de la guerra. Y luego sentí que esa versión de mí, ese niño, se desvanecía, se iba, porque ahora algo más estaba tomando su lugar. El eco estaba de pie al borde del cráter donde solía estar Nueva Chicago. No dijo nada, no se movió, pero lo sentimos. La forma en que la luz se curvaba a su alrededor, la forma en que el viento dejaba de tocar su cuerpo, la forma en que el sonido se negaba a existir a 10 metros de su presencia. Ya no envejecía. Ni siquiera respiraba. Se había convertido en un ancla, la última atadura humana que contenía la inundación. Y sabíamos en el fondo, si el eco caía, todos lo haríamos. 3 noches antes de que las fauces alcanzaran la atmósfera de la Tierra, el cielo se rasgó. No se agrietó como el cristal ni explotó como el metal. Se plegó. Las constelaciones de arriba se retorcieron, se invirtieron, luego gritaron. No con sonido, con pensamiento. Cada ser sensible en el planeta escuchó una voz dentro de su mente decir, nos convocasteis. Nos alimentasteis. Ahora estáis listos. Y luego se detuvo, excepto por una palabra grabada en cada pared, tallada en el suelo, quemada en la carne por manos invisibles. Bienvenidos. Evacuamos a los humanos no marcados restantes. Los que no habían sido tocados por el sangrado de fase. Los que todavía se aferraban a la lógica, a la inocencia. Ya no pertenecían aquí. La tierra ya no era un mundo. Era un trono. Y lo que sea que se sentara en él a continuación remodelaría las estrellas. Las fauces comenzaron a gotear. No gas, no escombros, emoción. Así es como comenzó. Una lenta radiación de tristeza tan espesa que aplastaba el pensamiento. Teníamos sensores construidos para detectar deformaciones de gravedad y picos de energía. Todos fallaron. Pero un niño de 10 años de las ruinas de Buenos Aires cayó de rodillas y susurró, «Está llorando». Le preguntamos quién. Dijo, nosotros, pero nosotros en el futuro. Y fue entonces cuando lo entendimos. Las fauces no los traían aquí. Nos traían a nosotros a ellos, o a nosotros mismos. Versiones de nosotros que nunca sanaron, nunca dejaron de romperse, nunca dejaron de gritar, y estaban volviendo a casa. En el segundo día, los muertos comenzaron a caminar. No zombis, no necrófagos, reflejos. Vi a mi amigo Diego, el hombre al que había visto desintegrarse en Har 6, de pie en la cresta, mirándome, con los ojos negros, las manos apretadas. Grité su nombre, él gritó el mío. Misma voz, mismo tono, pero hablado como el arrepentimiento hecho forma. No nos tocamos. No corrimos. Solo nos miramos el uno al otro, ambos sabiendo lo que esto significaba. El tiempo ya no era lineal. Las fauces eran la memoria colapsando hacia adentro. Y estábamos en medio de su último latido. El eco no habló hasta el tercer día. Se volvió hacia la docena de nosotros que quedábamos. Los que habíamos sobrevivido a cada oleada, cada misión, cada horror. Estábamos marcados, retorcidos, apenas humanos. Pero éramos testigos. Dijo, no sobrevivisteis porque fuerais fuertes. Sobrevivisteis porque algo necesitaba que vierais lo que viene después. Le preguntamos qué significaba eso.
Señaló al cielo donde las estrellas habían dejado de parpadear y ahora solo observaban. Están aquí para heredar lo que dejamos atrás. No nuestras ciudades, no nuestros cuerpos, nuestro dolor. Las fauces alcanzaron la atmósfera superior de la Tierra al cuarto día. Sin impacto, sin sonido, solo presencia. Como un dios llegando sin pasos, sin naves, sin soldados, solo una sombra que se extendía por el planeta sin bloquear la luz. Y dentro de ella, nosotros. Miles, millones, reflejos de nosotros mismos, más viejos, rotos, con ojos llenos de un conocimiento que se sentía más como una infección. No eran enemigos. Eran nuestras respuestas. Y comenzaron a descender. Recuerdo estar de pie en la orilla de la antigua cuenca del Pacífico, ahora seca y agrietada como piel antigua. Una figura caminó hacia mí. Misma altura, mismo rostro, misma cicatriz en el labio, pero más viejo, más frío. Me miró y dijo, «Tú fuiste el principio. Yo soy el final». Luego sonrió. Y lo entendí. Las fauces no nos estaban destruyendo. Nos estaban reemplazando. Me vi morir. O quizás me vi nacer. La verdad se retorció demasiadas veces para importar ahora. La versión de mí de pie al otro lado de la cuenca no era carne. Tampoco era un fantasma. Era memoria con intención, arrepentimiento con pulso. Y cuando sonrió, no sentí miedo. Sentí aceptación. Porque la guerra no había creado monstruos. Había creado espejos. En todo el mundo, estaba sucediendo lo mismo. Hombres y mujeres, supervivientes, soldados, refugiados se enfrentaban a sí mismos. Algunos lloraban, algunos luchaban, algunos se arrodillaban, pero ninguno se apartaba. Ese era el truco final de las fauces. No vino a destruir. Vino a ofrecer una elección. Y en el momento en que te veías a ti mismo, el tú que nunca sanó, que nunca dejó de sangrar, tenías que tomarla. Fusionarse o rechazar. Fui uno de los pocos que dudó. El eco estaba en el corazón de lo que solía ser Siberia, rodeado de tormentas de fuego que no quemaban, solo flotaban como recuerdos demasiado pesados para caer. A su alrededor había miles, los que ya habían aceptado su herencia. Sus cuerpos seguían siendo humanos, pero su presencia no. Llegué tarde y no estaba listo. No habló al principio, solo me miró con esos ojos, vacíos de esperanza, llenos de propósito. Le pregunté qué era esto, qué querían las fauces, cuál había sido el punto de todo. Respondió en voz baja. Nos convertimos en lo que teníamos que ser para sobrevivir a lo que debería habernos acabado. Y ahora esa supervivencia ha atraído la siguiente etapa. No se puede volver atrás de esto. Solo se puede elegir qué forma toma tu futuro. Los reflejos esperaban. Sin atacar, sin moverse, solo ofreciendo. Cada uno de ellos una versión de nosotros retorcida por cada cicatriz que habíamos enterrado, la rabia que tragamos, la culpa que negamos, la vergüenza que llevábamos como piel. No parecían malvados. Parecían honestos. Y eso es lo que los hacía aterradores. Las fauces pulsaron de nuevo. Esta vez, no solo sobre la tierra, sino a través de ella. Las montañas se movieron, los océanos se elevaron, el planeta suspiró como si liberara el último aliento que había contenido desde que cayó la primera bomba. El perímetro alrededor del eco se abrió, no por la fuerza, sino por invitación. La tierra se partió en patrones. Círculos, espirales, fractales quemados en el suelo y el cielo. Desde el centro, surgió una forma. No física, no visible, pero real. Podía sentirla. Cada arrepentimiento, cada grito, cada súplica de misericordia nunca respondida. Se elevaron a su alrededor como niebla, retorciéndose en la forma de un ser no nacido sino recordado. La herencia encarnada. Nadie habló, ni siquiera el eco. Porque esto ya no era lenguaje. Era verdad, pesada, ineludible, absoluta. Y luego se nos hizo la pregunta, no con palabras sino con presencia, un solo concepto transmitido a través de cada mente que quedaba en pie. ¿Continuaréis llevando este dolor o os convertiréis en lo que el dolor os hizo? Miré mi reflejo de nuevo. Abrió sus brazos y por un momento lo vi todo. Si me fusionaba, obtendría poder,
más que humano, más que galáctico. Me volvería atemporal, un conducto para la memoria de nuestra especie. Me convertiría en advertencia y arma, sabiduría e ira. Pero ya no sería yo. No el hombre que lloró entre los escombros. No el niño que una vez soñó con las estrellas antes de que se volvieran rojas. Me convertiría en un eco. Algunos lo hicieron sin dudarlo. Vi a una mujer arrodillarse, tocar su reflejo y desvanecerse en un estallido de luz que sabía a tristeza. Un hombre caminó hacia los brazos de su yo reflejado y susurró, «Lo siento», antes de que se convirtieran en uno. Los que aceptaron la herencia se levantaron no como dioses, no como monstruos, como portadores. Seres que sostenían el peso del sufrimiento de la humanidad y lo llevaban a la siguiente era como llamas acunadas en manos hechas de ceniza. Decidí no fusionarme. Todavía no. Porque no estaba listo para olvidar. No estaba listo para perdonar. Necesitaba recordar por un poco más cómo se sentía ser humano. El eco me vio dudar y asintió una vez. Una aprobación silenciosa. Él entendía. No todos necesitaban ascender. Alguien tenía que quedarse atrás. Alguien tenía que caminar por los caminos del viejo mundo entre las cenizas y los huesos y contar la historia de cómo terminó o cómo comenzó. Porque cuando la herencia tomó su forma final y las fauces se plegaron en la Tierra como una segunda piel, la galaxia cambió. Las estrellas supervivientes se realinearon. Los agujeros negros se detuvieron. Algo profundo en el tejido del espacio se ajustó. No para destruir a la humanidad, sino para hacerle sitio. La siguiente versión de nosotros. La moldeada por el duelo, forjada en la ira, templada en la memoria. Ya no solo humanos, sino el eco de todo lo que el universo nos hizo mal y todo lo que nos negamos a olvidar. El dominio había intentado silenciarnos. Habían convertido la Tierra en una tumba y lo llamaron una victoria. Pero los muertos no permanecen enterrados cuando aprenden a gritar en patrones que las estrellas entienden. Y ahora la Tierra ya no es visitada. Es adorada, no como un dios, como una advertencia, como un mito. El lugar donde el dolor de una especie alcanzó una masa crítica y agrietó la frontera entre la realidad y algo más allá de la comprensión. Hay nuevos mapas ahora, cartas galácticas que muestran la Tierra rodeada por un perímetro de silencio, un anillo de sistemas inaccesibles, una zona de exclusión aérea marcada no por minas o armas, sino por una frase grabada en cada lengua conocida. Se los advertimos. En cuanto a mí, todavía camino entre ruinas, entre ecos, entre recuerdos. Cuento la historia a quienes me encuentran, carroñeros, colonos, curiosos vagabundos de sistemas alienígenas. Les muestro la cicatriz en mi pecho donde mi reflejo intentó fusionarse conmigo. Les hablo del eco, de la tierra, de las fauces, de lo que el dolor puede llegar a ser cuando no se entierra sino que se alimenta. Y termino el relato de la misma manera cada vez, con un susurro, con una promesa. No nos convertimos en dioses. No nos convertimos en demonios. Nos convertimos en lo que hay entre medio. La historia que nunca termina. Porque cuando intentaron borrarnos, respondimos.